Muchas gracias. Buenas tardes ya. Agradecerles el que se hayan conectado a este espacio que busca ser un espacio de reflexión y de compartir conocimientos en relación a mi tema de investigación, que es la vinculación entre persona, sociedad y agua. Tal como me presentaban anteriormente, mi nombre es Elia Sepúlveda. Yo soy profesora de la Escuela de Trabajo Social. Desde hace algún tiempo vengo investigando temas relacionados con lo ecoterritorial, específicamente desde el agua. Bueno, en relación a eso, comentarles que históricamente el agua ha sido estudiada y abordada desde elementos biológicos, desde elementos naturales, desde elementos tecnológicos. Sin embargo, también el agua posee elementos culturales, simbólicos, sociales, que son importantes de considerar a la hora de querer abordar la comprensión y la intervención en los territorios. Y sin lugar a dudas, hoy día el agua forma parte de las tensiones y de los conflictos que acompañan a nuestra sociedad contemporánea. En este sentido, una de las primeras afirmaciones que quisiera hacer en esta masterclass es la mención a que hoy día el agua enfrenta tensiones, o sea, la vinculación agua-persona-sociedad enfrenta tensiones que son estructurales y complejas y que están a la base de muchas problemáticas sociales. Por eso la invitación en esta masterclass es mirar el agua desde la dimensión sociocultural, ¿cierto?, que posee, desde la relevancia para el funcionamiento de las cuencas. Entonces, a partir de este reconocimiento de las tensiones estructurales y complejas que hoy día tiene esta vinculación agua-persona-sociedad, es que es necesario avanzar hacia nuevas formas de relacionamiento comunitario, o sea, a propósito del diplomado. El relacionamiento comunitario, ¿cierto?, requiere adaptarse a estas nuevas tensiones, reconociendo que también se requiere buscar soluciones, ¿cierto? Por eso también claves para este relacionamiento comunitario, pero desde mi perspectiva, y es lo que yo hoy día quiero compartir con ustedes, esto comienza a partir de un reconocimiento, por eso que puse en mayúscula la palabra reconocimiento, de la dimensión ética, cultural, simbólica e histórica del agua en los territorios. O sea, esa dimensión que no necesariamente es tecnológica o no necesariamente, ¿cierto?, tiene que ver con los accesos, también es relevante para poder comprender y para poder avanzar en relacionamientos comunitarios desde ese reconocimiento. En ese sentido, el abordaje de los asuntos hídricos puede también avanzar hacia entenderlo como asuntos sociohídricos, donde no solo es tecnológico o donde la discusión no es solo normativa, sino que conecta con elementos esenciales vinculados a la reproducción de la vida en los sistemas socioecológicos, entendiendo que eso, cierto, es el rol que hoy día cumple el agua en los territorios. Y en ese sentido, el aporte que puede hacer el trabajo social y las ciencias sociales también es muy interesante. Mencionaba que hay tensiones y quisiera hoy día referirme a tres tensiones que creo que son fundamentales y que yo me voy encontrando permanentemente cuando hago mis investigaciones en las cuencas. Yo, como les decía, he realizado durante algunos años investigaciones en cuencas afectadas por la mega sequía de la zona central. eh, por ejemplo, la cuenca del río Petorca, el río Choapa, y estas tres tensiones son tensiones que yo siempre me encuentro en el momento en que hago trabajo de campo o transferencia, ¿cierto?, de los resultados de las investigaciones, y aparece mucho en el diálogo tanto con dirigentes como con profesionales que trabajan directamente en gestión hídrica. La primera tensión tiene que ver con entender el agua como un recurso natural de mercado versus, cierto, la comprensión de de entender el agua como un bien natural común. Ahí hay una tensión que tiene que ver con una tensión ética respecto de cómo entendemos el agua, pero que esa tensión ética también se transfiere a las normativas y a las leyes y a las formas en que tenemos de valorizar el agua, en donde
Históricamente esa valoración ha sido más como un bien de mercado y las valoraciones culturales, sociales, simbólicas e identitarias del agua parecen no tener la misma relevancia, pero entender el agua como un bien natural común también permite abrir los espacios para avanzar en derechos, ¿cierto? Del acceso, la calidad y la distribución del agua. En este sentido, ¿cierto? Sabemos que Chile tiene una normativa súper compleja en ese sentido. Y acá sí hay un dato muy interesante en este mapa que ustedes ven, que tiene que ver con la distribución de los derechos de agua que hoy día existe en Chile. Y entonces podemos ver cómo esa distribución de los derechos tiene muchas ambivalencias en términos de su concentración, tanto territorial como también en el sentido de la propiedad privada, ¿cierto? En donde se detectaron a partir de esta investigación 29.001 titulares que poseen derechos de agua, de los cuales, ¿cierto? Un 1% de estos titulares concentra casi el 80% de estos derechos de agua, pero además hay tres regiones en Chile que acaparan casi la mitad de estos ciertos derechos de agua, que sería la región metropolitana, la región de O'Higgins y la región del Maule, que principalmente, ¿cierto?, se vinculan al uso del agua relacionada con la agroindustria. Entonces se habla, ¿cierto?, de una gradiente natural respecto de cómo se distribuye el agua en Chile, ¿cierto? Un norte muy seco y un sur con mucha cantidad de volumen de agua, pero también esta distribución, cuando se mira desde el punto de vista antrópico, o sea, de las decisiones políticas y económicas que se han ido tomando para distribuir el agua, en este caso en términos de derecho consultivo, esta distribución también es desigual y se ha hecho en función de criterios, ¿cierto?, de mercado y eso genera sin duda una tensión en las comunidades y en los territorios. Y ahí hay un desafío importante que tenemos como país en términos de cómo avanzar en estos asuntos. Una segunda tensión tiene que ver con el uso del agua que hoy día se establece en nuestro país a partir, ¿cierto?, de la mega sequía de la zona central, que ya lleva más de 10 años y que efectivamente es una mega sequía, tanto por su severidad como también por la gran extensión geográfica del país que ocupa, Coquimbo, la Araucanía, y eso, ¿cierto?, se proyecta que se vaya extendiendo. Eh, Entra como en discusión también que esa sequía no solamente tiene un origen natural, como pudieran ser otras sequías, el mundo desde que el mundo tiene sequía, pero esas sequías siempre han sido ciclos naturales. Sin embargo, hoy día, cuando se analiza la sequía, esta mega sequía, como otras sequías que existen en el mundo, la variable antrópica aparece con fuerza. O sea, acá hay sí presiones humanas en la cuenca, principalmente vinculadas a lo económico productivo que agravan y también hacen que estas sequías tengan impacto muy importante en los sistemas socioecológicos. Y eso sin duda, ¿cierto?, se puede observar en muchas cuencas de nuestro país, especialmente en estas cuencas que además yo mencionaba anteriormente, como la región metropolitana, también la región de Coquimbo, Maule, donde sí hay, ¿cierto?, cuencas que están sumamente presionadas respecto de las actividades económico-productivas versus, porque ahí entra otro elemento interesante, cómo eso conversa y se equilibra con el agua potable o el agua para el consumo humano. Entonces, muchas veces la sequía aparece cuando las comunidades, o se hace más evidente cuando las comunidades ven mermada su acceso al agua potable y se levantan ciertas estrategias y también mensajes sociales de que hay que disminuir el mal uso del agua, el mal uso doméstico del agua. Sin embargo, si nosotros observamos, ¿cierto?, estos resultados de una investigación del Centro CR2 del Clima del año 2023, en donde hace un informe sobre la seguridad hídrica en Chile. Acá se hace una síntesis de cuál ha sido el uso actual de las aguas en Chile, del agua dulce entre el año 2010 y 2020, o sea, un lapso de 10 años. Además de estos 10 años donde aparece la mega sequía como un evento y un hito relevante dentro de los estudios sociohídricos. Entonces vemos que el uso para consumo humano, agua potable, solo es un 10%.
de lo que se consume y que todo el otro uso tiene que ver con actividades agroindustriales principalmente, como la agricultura de riego, la agricultura del secano y también, ¿cierto?, la producción de energía. Muchas veces se piensa que la minería ocupa gran cantidad de agua, pero la evidencia, ¿cierto?, también va dando cuenta de cómo la agricultura, ¿cierto?, establece una carga a la cuenca que es muy antrópica, pero también de efectos socioecológicos importantes de minar. En ese sentido, la tensión yo la planteo desde dos versos: la despolitización del cambio climático versus la presión antrópica sobre los sistemas socioecológicos. Porque muchas veces uno cuando pregunta sobre las causas de la sequía o a qué se debe esta mega sequía o cualquier otro evento hidrometeorológico extremo, lo primero que aparece, ¿cierto?, en el ideario de la sociedad y de los territorios es el cambio climático. Pero esa discusión del cambio climático se despolitiza, o sea, no necesariamente se profundiza respecto a cuáles son los orígenes, cuáles son las relaciones causales, cuáles son los poderes o la fuerza, en este caso antrópicas, que hoy día están, cierto, tensionando este cambio climático, en donde se suma sin duda una presión antrópica que debería llevar a reconsiderar cómo se va distribuyendo esta agua para que no tengamos que llegar al punto de que hayan comunidades que tengan en riesgo, ¿cierto?, el consumo humano, que sería, ¿cierto?, lo básico que deberíamos asegurar. Entonces, acá hay otra tensión que yo siento que es relevante de abordar. En tercer lugar, hay una tensión respecto al cómo desde la política pública y las decisiones económicas, porque aquí lo político y lo económico va mezclado, lo productivo, y ahí en la primera tensión se veía, ¿cierto? Y ahora en la segunda tensión también respecto de los usos del agua y de la distribución de los derechos de agua, lo económico y lo productivo sin duda aparece como importante, que va en sintonía con, ¿cierto?, nuestra normativa que establece, ¿cierto?, los usos de agua a partir de lógicas de mercado. Entonces, se instalan ciertas lógicas para abordar las problemáticas sociohídricas, vinculadas, por ejemplo, al acceso, a la calidad y a la distribución, que se han visto en contextos de sequía, en contextos de eventos hidrometeorológicos extremos, se ha visto abordada desde una lógica de emergencia hídrica versus una gobernanza integrada de cuencas que tenga una mirada de largo plazo, en donde la discusión entre lo rural y lo urbano sea preponderante. Eh, en este sentido, quiero decir que el problema hoy día de la sequía, de lo sociohídrico, de las lógicas de gestión, se entrecruza con muchos factores complejos que no pueden necesariamente hacerlo entender como que hay que abordarlo desde prácticas de emergencia. ¿Y por qué digo desde prácticas de emergencia? Porque cuando uno va, por ejemplo, a un municipio, a una delegación provincial, a un gobierno regional, y pide que te cuenten cuáles son las acciones que se están haciendo para temas de asistencia frente a problemas de acceso y de distribución, eh, lo que hay es recursos, financiamiento y estrategias burocráticas del Estado que entran a partir de decretos de emergencia, ya sea por escasez hídrica o por emergencia agrícola. Entonces de ahí se van activando distintos beneficios sociales del Estado, desde financiamiento de los camiones aljibe hasta bonos productivos para los pequeños agricultores, de manera que se pueda abordar la problemática. Y hay un gasto muy alto, por ejemplo, en poder financiar toda la estructura para que los camiones aljibes funcionen, pero eso muchas veces va mermando el que efectivamente se pueda avanzar hacia una gestión y una gobernanza integrada que permita mirar a largo plazo y que permita también establecer una mirada socioecológica, no necesariamente centrada en sacar como el día a día, sino que también en pensar cómo las comunidades, desde una política nacional, pero también desde las características propias de cada cuenca, permite efectivamente abordar lo complejo del tema. Y acá ustedes ven, ¿cierto?, un esquema donde se presentan algunas causas
que podrían dar cuenta de la sequía. Esta es un resultado de una de mis investigaciones de un proyecto Fondesit, en donde yo entrevisté a alrededor de 60 funcionarias y funcionarios municipales de municipios afectados por la mega sequía de la zona central, preguntándole cuáles eran las causas que ellos les atribuían a las problemáticas sociohídricas que afectaban su territorio, que sin duda tiene que ver con la escasez hídrica, tiene que ver con la sequía y todos, ¿cierto?, los otros impactos socioproductivos que esto provoca. Y si ustedes ahí se fijan, las causas son multidimensionales y la carga antrópica de estas causas es evidente. O sea, si bien hay una entrada por el concepto de cambio climático y calentamiento global, luego si uno empieza a profundizar en las causas, en este caso en la entrevista, uno se va dando cuenta que efectivamente las alteraciones antrópicas tienen elementos importantes que no necesariamente solo tienen que ver con las condiciones hidrogeológicas naturales, ¿cierto? Sino que también con las lógicas del extractivismo, por las políticas y los marcos legales deficientes, por falta de fiscalización, ¿cierto?, al sistema sociohídrico que que norma y regula la cuenca, por prácticas de deforestación y degradación del suelo, por elementos asociados a la privatización del agua, la distribución desigual, la ausencia del Estado. Y esta discusión también se va haciendo más o menos severa según nos posicionamos en una zona rural y en una zona urbana, que eso también es una diferencia súper interesante. Las lecturas, los impactos, las percepciones de la sequía en una zona rural son súper distintas a las que uno encuentra en las zonas urbanas, siendo que muchas veces es la misma cuenca, porque una cuenca atraviesa sectores, por ejemplo, rurales de la cordillera y luego va llegando a ciudades o a pequeñas caletas cuando la cuenca desemboca en el mar. Entonces hay una diversidad de elementos que son obviamente naturales, pero que también se componen de elementos culturales, sociales, y productivos que son muy necesarios de considerar. Entonces, el funcionar desde lógicas de emergencia frente a un problema de causalidades tan complejas, yo pienso que también es una tensión evidente y necesaria de dar vuelta y sin duda que los procesos de relacionamiento comunitario deberían avanzar hacia pensar sistemas de gobernanza más integradas, entendiendo la trayectoria de la cuenca, las trayectorias rurales, las trayectorias urbanas, con estos componentes socioculturales que son relevantes. En este sentido, frente a estas tres tensiones que yo he compartido con ustedes, me gustaría poder también referirme a algunas claves que yo creo que hoy día son importantes para poder revertir, para poder dialogar, para poder avanzar en nuevas miradas de estas tensiones. O sea, yo creo que estas son tensiones transversales. Sin duda hay otras, sin duda hay muchas más. Yo elegí estas tres también pensando en elementos del relacionamiento comunitario que pudieran hacer sentido y también tratando de dar cuenta de los discursos y las narrativas que yo me voy encontrando en las cuencas en las cuales yo he investigado. Y en ese sentido creo que hay algunas claves que efectivamente en procesos de relacionamiento comunitario, de intervención ecoterritorial, de abordaje sociotécnico de la problemática hídrica resultan relevantes y yo creo que firmemente se debería avanzar en eso. Una de ellas tiene que ver con remirar el territorio. O sea, se han creado históricamente sistemas de mirar el territorio tecnológicos, ¿cierto? Que han ido avanzando bastante con toda la tecnología actual, pero pienso que en la medida que nosotros como profesionales o como técnicos o como interesados en este tipo de temas, logremos revertir miradas estáticas, rígidas, se puede efectivamente avanzar mejor en cómo se entiende el problema y en cómo se dialoga entre las comunidades. Y yo les estoy proyectando acá un dibujo, ya que lo hizo la ilustradora científica Francisca Beas, con la cual yo trabajo en mis investigaciones, de una cuenca, ya que hay dos cuencas. Por un lado la cuenca del río Petorca y por otro lado la cuenca del río Choapa, que además hay una línea amarilla, una línea roja al medio que divide en dos regiones. Entonces, por un lado tenemos la región de Valparaíso y por otro lado tenemos la región de Coquimbo, además de comunas, ¿cierto?, que se van desplegando tanto a nivel de cordillera como a nivel costero.
Si bien son dos cuencas distintas, que además están en dos regiones distintas, atravesadas por al menos 10 comunas distintas, que establecen funcionamientos diferenciados y fragmentados, la invitación es a remirar el territorio entendiendo la cuenca sociohidrográfica como una escala espacial integrada. O sea, en la medida en que nosotros expresamos el territorio, como por ejemplo aparece en este dibujo, se pueden ver muchos elementos que quizás desde el tránsito cotidiano del territorio no lo vemos, como por ejemplo que estas dos cuencas, que están en regiones distintas, están, ¿cierto?, en términos naturales súper unidas. Y que por lo tanto hay ahí cierta sinergia, que no solo son de las aguas superficiales y sobre todo subterráneas, sino que también son de las actividades productivas históricas que se han realizado tanto en las zonas rurales como en las zonas costeras. Entonces, acá este dibujo permite pensar que las decisiones que se toman en Petorca respecto de gestión del agua sí tienen un impacto en las decisiones, ¿cierto?, que se tomen en la Ligua o en las decisiones que se tomen en la parte costera, porque finalmente el agua tiene una trayectoria específica, que tiene sus características naturales y culturales propias, y muchas veces se nos enseña a mirarlo de manera fragmentada, en donde cada comuna o cada provincia o cada región establece sus formas, pero debería haber también esta mirada de Cuenca que permitiera aunar los diagnósticos, las problemáticas, estableciendo un diálogo entre actores. ¿Y qué sentido hace también que la cuenca del Choapa dialogue con la cuenca de Petorca? Porque finalmente hay muchos puntos en común que podrían hacer que las tecnologías y que también las estrategias de gobernanza y gestión fueran, cierto, mucho más efectivas. Y ahí también esto permite metodologías para que las mismas comunidades y territorios remiren su territorio. Por ejemplo, nosotros utilizamos este mapa para realizar mapeos colectivos en asuntos sociohídricos, invitando a las comunidades y a los actores a mirar, ¿cierto?, desde este dibujo el lugar el cual habitan. En segundo lugar, ¿cierto? Como segunda clave, es el pensar las problemáticas sociohídricas más allá del acceso o disponibilidad de agua, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que si bien hoy día la discusión, sobre todo pensando en el agua para el consumo humano, que es como quizá el primer tema que aparece cuando uno ve lo hídrico desde lo social, ¿cierto? En cómo se está distribuyendo y cómo las comunidades, las familias acceden al agua y las brechas que hay para eso, o para las actividades de productivas de pequeña escala. Eso quizás son los temas que más aparecen en la discusión territorial más local, cuando lo abordamos desde lo social y obviamente también las tecnologías para irlo haciendo más eficiente. Entonces, si bien hay un tema del acceso a disponibilidad de agua que hoy día se toma, ¿cierto?, la agenda y los tiempos de quienes están trabajando en asuntos hídricos en los espacios locales, también durante las investigaciones nosotros nos hemos ido dando cuenta que hablar de agua, ¿ya?, en la amplitud que significa, es también la puerta de entrada para poder hablar, dialogar, hacer emerger, hacer aparecer distintos problemas estructurales que hoy enfrenta nuestro país. Entonces, acá también hay otro resultado de nuestras investigaciones, ¿cierto? Que tiene que ver con una pregunta que le hicimos también a estos 60 funcionarias y funcionarios municipales de estos territorios afectados por la mega sequía, en donde le preguntamos que a partir de la escasez hídrica, a partir de la sequía, nos pudieran mencionar los problemas, los principales problemas que ellos advertían en sus territorios, pero y que de manera bastante directa se vinculaba con la escasez hídrica y con la sequía. O sea, que listaran problemas a partir de la mirada desde el agua. Y nos dimos cuenta al analizar los datos que estos fueron los problemas que más aparecen y que se van entrelazando entre causas e impactos de lo que significa, ¿cierto?, que un territorio tenga que enfrentar problemas sociohídricos. En este caso, ¿cierto?, la escasez, la sequía. Obviamente aparecía la escasez hídrica como la forma, el concepto que mejor aunaba lo que estaba pasando en las cuencas.
Asociado directamente porque el tamaño del cuadrito va definiendo la prevalencia que tenía o la frecuencia del problema mencionado, ¿ya? Es un poco la idea de este esquema del software en vivo. Entonces, la escasez hídrica aparecía, ¿cierto?, como la problemática más mencionada, muy vinculada a la falta de oportunidades de desarrollo socioproductivo. O sea, escasez hídrica igual, bajar, ¿cierto?, las posibilidades laborales y productivas de las familias, de los jóvenes y de la comunidad en general, ya sea por actividades vinculadas, ¿cierto?, a lo rural, pero también, por ejemplo, en actividades productivas que también de turismo, por ejemplo, o de servicios, de comercio que se pudieran dar en zonas más urbanas. Entonces había una falta de oportunidades, o sea, si bien disminuye, ¿cierto?, el ingreso, disminuye la posibilidad de desarrollarse socioproductivamente, esto pasa por la sensación de las oportunidades que se van perdiendo al estar, ¿cierto?, enfrentando esta escasez. Y estas oportunidades no solo tiene que ver con la capacidad que tenga el Estado o las empresas de poder resolver lo socioproductivo, sino que también por las políticas locales y por las políticas públicas que se vayan creando para, ¿cierto?, establecer otros sistemas económicos quizás más locales que permitan el funcionamiento de las familias. En este sentido, hay una dependencia muchas veces de estas localidades de la agroindustria o de la megaminería que no necesariamente a veces conversan con los trabajos o con las personas que viven directamente en los territorios. Luego, y eso nos pareció muy interesante, aparecía con fuerza el tema del narcotráfico y la producción local de drogas, pero que eso tiene mucho que ver con las dos cuencas que estaban siendo investigadas, que es Petorca y Choapa, en donde se han instalado por las características geográficas de estas cuencas grupos, ¿cierto?, que aprovechando el agua, aprovechando la geografía, aprovechando lo aislado del territorio, se habían instalado con producción local de drogas y también ciertas expresiones del crimen organizado, pero también tenía que ver con la falta de oportunidades, pues donde nos decían, hay muchos jóvenes que hace 10 años atrás hubieran sido ciertos agricultores, pequeños agricultores, campesinos, crianceros, pero hoy día, ¿cierto?, se encuentran con esta nueva oportunidad económica que va marcando también la cultura, la identidad de estos territorios, tanto en lo rural y lo que pasa ahí, como también lo que va pasando en las zonas urbanas de estas cuencas. Luego el tema de los loteos irregulares, sobre todo post pandemia, también tenía un elemento que se mencionaba permanentemente, sobre todo pensando en cómo el uso del suelo, ¿cierto?, cambiaba, pero también cambiaba la demanda de agua que tenían las localidades. Entonces se instalan loteos irregulares que no tienen, ¿cierto?, ningún sistema de distribución y de tratamiento de agua, entonces, eso generaba una carga a los municipios respecto de, ¿cierto?, tener que repartir agua, pero tampoco poder avanzar hacia el poder construir o establecer sistemas sanitarios rurales u otras formas porque eran lotes irregulares. Por lo tanto, ahí también hay barreras normativas que no permiten formas de organización más formal de esas comunidades. La inseguridad y la criminalidad también como un elemento importante. El aislamiento territorial, la conectividad y la extensión geográfica que muchas veces tienen las cuencas dificulta la toma de decisiones, la gestión, las alianzas. Persiste la sensación de un aislamiento territorial y de problemas de colectividad que sin duda hacen más severo el tema de la escasez hídrica. La migración campo-ciudad, en una migración en donde los jóvenes, ¿cierto?, producto de esta falta de oportunidades, migran hacia las ciudades, pero también la llegada de nuevas personas post pandemia, principalmente de las zonas urbanas de Santiago, que habitan lugares de la cuenca, buscando, ¿cierto?, posibilidades de instalarse, ya sea como primera o como segunda vivienda, pero sin ningún tipo de planificación ni ningún tipo de fiscalización u organización formal. Entonces es una migración que tiene como dos caras. Y por último, el envejecimiento, el sentir que hay un envejecimiento, sobre todo en las zonas rurales, pero que no solo tiene que ver con un envejecimiento de la edad, ¿no?, sino que también este envejecimiento trae consigo la pérdida de saberes, de tradiciones,
de conocimientos locales que siempre fueron, ¿cierto?, muy importantes para que esas localidades, esos pueblos, esas comunas sean hoy día lo que son. Entonces ahí se daba cuenta también de un envejecimiento que tiene que ver con pérdidas de tradiciones y culturas, que también es algo, ¿cierto?, que tiene directa relación con lo que va pasando en los territorios cuando reciben impactos, ¿cierto?, desde el agua, desde, ¿cierto?, las formas de establecer la distribución de sus bienes naturales comunes y distribuirlos de manera justa. Por último, y con esto ya voy cerrando las claves, mencionar la valoración, la importancia que tiene valorar los saberes y conocimientos locales. O sea, acá también hay un tema súper importante relacionado con, disculpe, ya, relacionado con que cuando uno mira los problemas sociohídricos, uno observa dos cosas. Primero, la gran cantidad de actores que entran en juego. O sea, acá hay una cantidad de multiactores tomando decisiones, realizando acciones, recibiendo ciertas indicaciones para gestionar lo hídrico. eh, y ahí uno podría discutir si podemos pensar en gobernanza, quizás aún estamos solo en acciones de gestión en multinivel, pero que aquí hay muchos actores en juego, actores privados, actores públicos, actores territoriales y comunitarios, pero que persiste, y esto es un diagnóstico que uno lo encuentra en la mayor cantidad de la evidencia científica que estudia la gestión y gobernanza del agua en Chile, persiste una lógica de fragmentación institucional y planificación territorial deficiente. O sea, las decisiones se toman desde una base histórica de fragmentación y escasa planificación territorial. Y esas problemáticas de fragmentación y planificación territorial deficiente, lo que hace es que haya una carga desigual respecto de lo que implica vivir cotidianamente la escasez hídrica. O sea, aquí hay unos que se llevan mayor peso que otros a partir de esta fragmentación y a partir de esta planificación territorial deficiente. Y acá, cierto, tenemos una lista que nosotros fuimos encontrando, que después las convertimos en estos iconos para hacer mapeos sociohídricos, respecto de los actores del agua. Y hay, como ustedes los principales que aparecen en los relatos y en los discursos de quienes, cierto, habitan la cuenca enfrentando temáticas hídricas, ya sea desde los gobiernos locales o desde los APR o sistemas sanitarios rurales o desde, por ejemplo, grupos de defensa del agua. Serían como actores, ¿cierto? Actores como, por ejemplo, la empresa, desde los distribuidores de agua, los camiones, los dueños de los camiones aljibe, los dirigentes, el gobierno, la empresa minera, la empresa agrícola, las juntas de vecinos, las comunidades, los clientes también, ¿cierto? Aparece la lógica de que no soy vecino, soy cliente que compro agua al servicio sanitario rural, los comités de agua. O sea, son muchos los que entran en este juego, ¿cierto? O en esta escena de la gestión y del abordar las problemáticas. Pero en esto la distribución de poderes, la distribución de fuerza es desigual y entonces establece cargas que son súper complejas y ahí también esta fragmentación de la gestión multinivel va haciendo que generalmente quienes estén más en el terreno, más en la comunidad, ¿cierto?, tengan que enfrentar las problemáticas más complejas. Y ahí, por ejemplo, en la conversación con dirigentes de sistemas sanitarios rurales, uno ve, cierto, como hay muchas tensiones a veces con los usuarios o los socios o socias del APR, poco recambio generacional de dirigentes, cierto, de personas jóvenes que quieran convertirse en dirigentes, el tema de que es un trabajo que se hace de manera voluntaria, el tema de que a veces hay una alta carga de conocimientos técnicos que hay que aprender o de una dificultad para poder conversar con los niveles que están más arriba. Muchas veces, ¿cierto?
loteos o muchas familias que llegan a habitar un lugar no consiguen un cupo para un arranque y eso genera también una tensión. Entonces, son múltiples factores en donde por un lado nos encontramos con problemas de financiamiento, sobre todo en el nivel más territorial del problema, en donde si vamos escalando hacia arriba, hacia los niveles más de decisiones, se van presentando tensiones respecto de diálogos, de comunicaciones, ¿cierto? De formas de establecer acuerdos que obviamente vayan en una línea que no solamente sea acuerdos económicos, acuerdos de financiamiento, acuerdos técnicos, ¿cierto? Sino que también acuerdos de cómo sostener organizaciones, de cómo, ¿cierto?, ir preparando nuevos liderazgos, de cómo respetar, ¿cierto?, la trayectoria de la cuenca, de cómo poder, ¿cierto?, ser también conocedores de aquellos valores culturales, simbólicos que tiene el agua para las personas, porque desde esa perspectiva, que es cierto esta gobernanza integrada, pero que, no es, que es integrada también desde lo social, simbólico y cultural, se puede avanzar mejor en los acuerdos y las decisiones que toman estos múltiples actores, entendiendo que siempre los acuerdos, sobre todo en contextos de escasez y conflicto, son complejos porque justamente se está en una situación conflictuada, de tensión. Por lo tanto, eso también implica que quienes hacen relacionamiento comunitario tengan que fortalecer las herramientas metodológicas de diálogo, de diagnóstico territorial, para que efectivamente se tomen las decisiones más adecuadas, no solo pensando en resolver el día, sino que también pensando en el avance hacia políticas nacionales y locales que sean más consistentes con estas tensiones que decía al inicio, poderlas ir resolviendo. ¿Ya? Bueno, esa era lo que yo quería compartir hoy día con ustedes. Les agradezco mucho su atención y quedo abierta también a preguntas, comentarios, reflexiones que ustedes quieran hacer también en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Antes de pasar a las preguntas y comentarios que hayan dejado en el chat, y además para darles tiempo a todos aquellos que quieran dejar alguna pregunta ahí, me gustaría comentarles que en el mismo chat acabamos de dejar los datos del diplomado en relacionamiento comunitario corporativo con sostenibilidad patrimonial, el cual estará con 20% de descuento hasta el 31 de marzo. Y también dejamos los datos del equipo de admisión de educación profesional para que puedan escribirles y hacerles las consultas que estimen pertinentes con respecto a este programa. Eh, También quiero a todos dejarlos invitados a seguir nuestras redes sociales, donde pueden estar al tanto de todas nuestras futuras actividades y encontrar también más información sobre los distintos diplomados y cursos que tenemos a disposición. Finalmente, me gustaría también precisarles a todos que esta masterclass está siendo grabada y durante los próximos días les vamos a enviar una carta al correo electrónico con el cual se inscribieron, donde van a poder revisar nuevamente de manera íntegra esta masterclass y revisar también los datos del equipo de admisión y de nuestras redes sociales. Eh, con esto, profesora, bueno, Pablo Bulnes comentó, dice, una consulta, creo que un actor relevante en la gobernanza del agua es la Comisión Nacional de Riego y dice que no lo ve identificado en el que ha mostrado. Si usted le puede precisar esa información, profesora. Sí, sin duda que la institución que tú mencionas es súper importante y también, cierto, las comunidades de regantes son relevantes. Solo que, claro, este es como un esquema que yo puse para apoyar la presentación. La lista es mucho más larga. Hay más iconos asociados a esta herramienta que nosotros hemos construido para realizar mapeos colectivos sociohídricos, pero la ausencia no tiene que ver con la relevancia, sino más tiene que ver con la imagen que yo capturé para poder ponerlo hoy día en la presentación. Es una cosa más circunstancial que la relevancia efectivamente que tiene la comisión y qué bueno que tú lo menciones. Perfecto. Ahora Cristian Serna pregunta, dice, buenas tardes desde Tarapacá. En el caso de las aguas subterráneas, subsuelo,
y suelo en el contexto de los territorios indígenas. ¿Cómo ve que se da hoy esa problemática, especialmente en territorios con presión de Mm. inversiones extractivistas Me parece muy enfocadas desde interesante. acá? Ya, me parece muy interesante la pregunta porque efectivamente el tema de las aguas subterráneas es un tema complejo en nuestro país. Es un tema que es difícil de investigar, tanto respecto, ¿cierto?, de la disponibilidad de agua subterránea como la fiscalización, ¿cierto?, de la carga que se hace a la, ¿cierto?, a toda la estructura más subterránea de una cuenca. Y porque también a ver, quiero ahí aprovechar de compartir uno de los resultados de una de estas investigaciones, que fue que le preguntamos a las personas las ontologías del agua, o sea, cuál era profundamente lo que ellos, cierto, percibían respecto del agua. Y una de las ontologías del agua que aparecía estaba vinculada a las aguas subterráneas. Y que muchas veces se tomaba conciencia cuando las aguas superficiales ya no estaban, y me hace mucho sentido de que alguien del norte no haga esa pregunta. Porque hay todo un ideario, por ejemplo, en Petorca, de que cuando a quienes entrevistamos eran niños, iban al río, pasaban domingos en familia, tenían muchos recuerdos de cómo ellos disfrutaron el agua superficial en un río cierto extenso, vivo, saludable, y que luego cuando había llegado la sequía y el agua superficial, o sea, el río estaba seco, recién ahí ellos empezaron a tomar conciencia y tomar la importancia del agua subterránea, que es la que hoy día, ¿cierto?, en las napas sostiene muchas veces a las familias y las actividades productivas. Entonces, sí ahí hay un tema complejo, yo creo que hay un tema abierto respecto de cómo las aguas subterráneas entran con más fuerza en la discusión de la dimensión social de la problemática, en donde el agua la entendemos, ¿cierto?, como en general esta agua en el río, pero que también hay muchas expresiones del agua y muchas fuentes del agua que como no las vemos, como que son invisibles, nos cuesta tomar una conciencia cotidiana de su defensa, de su fiscalización y de su conservación. Entonces yo creo que ahí hay un elemento importante que agradezco también que tú lo hoy día, ¿cierto?, lo pongas sobre la mesa, porque creo que es una discusión que está abierta y que no se le ha dado la suficiente importancia desde la lógica de los diálogos sociocomunitarios respecto a las aguas subterráneas. Perfecto, gracias, profesora. Bueno, ahora Mónica Morales, junto con agradecer por la presentación, pregunta si tiene o conoce alguna experiencia de cómo se hace gobernanza en la gestión del agua y si hay alguna experiencia en las dos cuencas que estudió. Ya. A ver, experiencias hay varias. Países como Brasil, por ejemplo, países como México, son súper interesantes porque tienen mucho más avanzado respecto de, por un lado, institucionalidad de gestión de cuenca y por otro lado también comunidades, sobre todo asociadas al mundo rural e indígena, de pueblos originarios que tienen una gran experiencia, sobre todo vinculada a la organización y a la defensa, ¿cierto?, de los bienes naturales comunes en el sentido del agua, en vínculo y en interrelación constante con otros elementos que componen los sistemas socioecológicos, porque tampoco podemos solo separar el agua, o sea, aquí hay un sistema socioecológico completo donde el agua sin duda es fundamental. ¿Cierto? Y quizá él es como el componente más relevante que va articulando y que va haciendo emerger esta reproducción de la vida. Entonces, en ese sentido, estos dos países tienen experiencias muy interesantes. Otra experiencia interesante, sí, efectivamente, es la que he visto en estas cuencas. Por ejemplo, podría mencionar, ¿cierto? En Canela hay una organización súper potente que es un grupo de mujeres, ¿cierto? Que llevan muchos años vinculadas a la defensa del agua. Tienen una dirigente que es Julieta Cortés, que fue muy apoyadora en estas investigaciones, que ellas llevan mucho tiempo. Es bonito cuando uno ve organizaciones que persisten en el tiempo y que van generando espacios para que, en mi caso, investigadores, estudiantes, interesados en el tema, jóvenes de la comunidad que después vuelven, ¿cierto?, a su pueblo, puedan encontrar un grupo que te recibe, que te acoge en diálogo, en creatividades y en cierta organización en función del tema de agua, por ejemplo.
Entonces ahí para mí es una muy buena práctica de cómo hoy día en Canela tú puedes encontrar un grupo de mujeres que frente al tema del agua se abre a escucharte, a dialogarte y a aportar en procesos de investigación o en procesos de intervención en el área. Por otra parte también, y esto es algo cierto que pudimos experimentar con el equipo de investigación el 2025, es que nosotros comenzamos una investigación en Petorca en el año 2022 en la cuenca. Y la culminamos el año 2025, o sea, pasó tiempo. Y además en ese tiempo hubieron 24 25 años con bastante lluvia. Por lo tanto, eh, haciendo como una especie de síntesis, cuando terminamos el proyecto con funcionarios y funcionarios municipales, dirigentes de APR y también activistas, ¿cierto?, de defensa del agua, una de las reflexiones que había era de que todos estos años de sequía, todos estos años, ¿cierto?, de enfrentar problemáticas hídricas tan severas, han generado en esa cuenca un capital cultural, un capital técnico, un capital profesional, un capital de organizaciones, que hoy día, ¿cierto?, puede dialogar y puede ponerse de acuerdo de manera mucho más afiatada que hace 10 años atrás. O sea, efectivamente desde la sequía y desde las posibilidades también que ha dado, y de este respiro que ha dado las nuevas lluvias, eh, ha permitido que efectivamente uno ahí sí vea en los municipios estructuras mucho más organizadas para abordar la gestión hídrica. Entonces están las oficinas de asuntos hídricos, los departamentos sociales tienen trabajadoras sociales que están casi exclusivamente viendo temas de acceso al agua. Uno ve que hay que los dirigentes conocen a la mayoría de las técnicos, de los profesionales que hacen las intervenciones y si uno lo compara con cuencas que a lo mejor están recién entrando al tema de la escasez o de la falta de acceso, que lo están recién problematizando, uno se da cuenta que efectivamente estos 10 o más de 10 años de hacer y de enfrentar van dejando efectivamente muy buenas prácticas, que ojalá también se puedan ir sistematizando y visibilizando mayormente. Correcto, gracias, profesora. Bueno, Pablo Bulnes pregunta si después se puede compartir la presentación en PowerPoint. Y Agustín Tolosa dejó un comentario en el que dice, gracias por la presentación. Creemos que muchos actores que tienen incidencia en la gestión del agua dificultan el desarrollo de proyectos respecto al cumplimiento de reglamentos, normas y ordenanzas. Claro, Y posterior. sí, 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 perdón. dale. No, 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 eso era. Ah, sí, pues, es que los multiactores es un tema, pero los multiactores es un tema en el sentido de que no hay estructuras y sistemas que permitan que estos multiactores dialoguen. Por eso que yo creo que el diálogo es fundamental. ¿Cómo por un lado podemos establecer modelos o estructuras donde cada uno sepa el rol que ocupa, donde cada uno sepa, ¿cierto?, en qué parte de la solución o qué parte de la solución le toca, pero que eso no sea una imposición, sino que sea a partir de procesos dialogantes en donde esta carga no sea tan desigual, po, en donde o sea, unos pueden estar quizás en procesos burocráticos, pero eso también tiene que llevarte a poder estar en procesos de diálogos comunitarios y al revés, po, o sea, tienes que estar en el territorio, pero también tienes que estarte enterando de cuáles son las normativas, los avances, o sea, ahí hay desafíos que van cruzados. Y estos cruces y estas sinergias, yo creo que se podrían abordar desde mejores sistemas de diálogo que no sean pérdida de tiempo, porque también uno puede caer en reuniones, pero poco poder de incidir, porque finalmente igual las decisiones se van a tomar en el nivel central. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío interesante respecto a cómo, por un lado, valorar los multiactores, porque y qué va a pasar, porque el agua finalmente es demasiado transversal, pero por otro lado, ¿cierto? Ir dándole la fuerza, el reconocimiento a cada multiactor desde el rol y desde el aporte que puede dar. Perfecto, profesora. Bueno, Víctor Zúñiga deja dos preguntas. La primera dice, ¿la categoría sociohidrológica está incorporada en la normativa DGA
Y si la división administrativa de región, provincia, comuna, ¿cómo dialoga con la cuenca? Claro, es que ahí es muy distinto de una región a otra. ¿Ya? Región de Coquimbo funciona de una forma, región de Valparaíso funciona de otra, región, por ejemplo, de Los Ríos, que es otra cuenca que estamos empezando a investigar, que es muy interesante porque no tiene sequía y ahí hay agua superficial, mucha, funciona de otra forma. Entonces, ahí está la lógica desigual y fragmentada. Cómo dialoga muchas veces depende de las voluntades de los gobiernos de turno, del gobierno tanto en su nivel regional, provincial como comunal. Hay además comunas de una misma cuenca que dialogan. Por ejemplo, en el caso del río, de la región de los ríos, en el río San Pedro, que empieza el río San Pedro hasta el río Valdivia, ahí hay una figura que a mí me parece súper interesante, que es la Asociación de Municipios por la Conservación de la Biodiversidad de los Ríos, en donde los cuatro municipios que conforman la cuenca, que sería Panguipulli, Los Lagos, Máfil y Valdivia, conformaron una asociación de municipios. ¿Y qué es lo que hace esa asociación de municipios? Tener un pequeño equipo profesional que vincula, ¿cierto?, estos cuatro municipios, estableciendo acciones aunadas, integradas de conservación, donde entran elementos, ¿cierto?, hídricos o sociohídricos, pero que también entran elementos de otro tipo de conservación. Humedales, por ejemplo, o activar o incorporar tecnologías de conservación asociadas a los sistemas sanitarios rurales. Pero ahí hay una lógica de cuatro municipios que se encuentran, que ocurre en esta cuenca que yo les conté, pero no es que eso se dé en todas las cuencas. Entonces, hay distintas experiencias que uno se puede ir encontrando, pero las lógicas son diferenciadas entre una cuenca y otra, y eso lo hace, por un lado, complejo respecto de qué normativa finalmente es base, y por otro lado, también es valioso que cada cuenca pueda establecer sus propias dinámicas socioculturales, sociales y políticas, porque las cuencas también son distintas entre una y otra. O sea, ahí hay como mucho de qué discutir en relación al tema. Y yo creo que la DGA ha ido avanzando en la dimensión social del problema, sin duda, porque tiene que trabajar con los sistemas sanitarios rurales y eso requiere harto trabajo con dirigentes, con reuniones en el territorio. Pero sin duda que es un camino todavía al cual se puede avanzar mucho, que requiere avanzar mucho respecto de cómo no solo prevalece la dimensión técnica, sino que también prevalece esta otra dimensión comunitaria, territorial, social de las acciones que se desarrollan. Perfecto. Ahora, José Sawatsky pregunta sobre cuáles son los principales problemas que enfrentan los APR. A ver. Yo solamente voy a responder esto en función de los APR que yo he conocido en el contexto de mi investigación, que tiene que ver con estas cuencas en particular que yo les he comentado. Yo entiendo que esas problemáticas van variando según distintas situaciones, pero una de las cuestiones que podría mencionar son problemáticas distintas dependiendo del tamaño del APR. Hay APRs que tienen mucho arranque y tienen muchos socios y que tienen la capacidad financiera de poder pagarle a un soporte administrativo, de poder comprar, cierto, por ejemplo, una camioneta para poder ir a hacer las tomas de lectura o las visitas a las casas, o tener una persona, ¿cierto?, que haga el cobro, o tener una sede muy cómoda para poder realizar todo el trabajo administrativo. Pero eso tiene que ver con APRs que tienen, ¿cierto?, cierta cantidad de arranque y de socios que inyectan recursos. Es distinto cuando son APRs pequeños, que no necesariamente tienen financieramente la capacidad de poder solventar todos los gastos que implica, o que tienen dirigentes que no necesariamente han sido capacitados para poder hacer las rendiciones o la parte administrativa. Otro de los problemas también que yo he sentido en los APR, que tienen un problema de oferta y demanda. A veces tienen tanta cantidad de arranque
disponible. Sin embargo, eso no alcanza para todas las personas, por ejemplo, que han llegado a vivir a la cuenca, que eso nos encontramos mucho en la cuenca del río Valdivia, San Pedro, por ejemplo, en Panguipulli, que es una ciudad que tenía una explosión demográfica tremenda porque han llegado muchas personas de Santiago post pandemia o de otros lugares a vivir al sur. Claro, entonces nos encontramos con algunos APR que, por ejemplo, tenían 70 familias en lista de espera para poder acceder a una conexión. Y eso igual va generando una tensión porque esas personas tienen que abastecerse por camiones aljibe y obviamente también la sequía que seca los pozos y que por lo tanto los APR a veces no pueden obtener agua desde el pozo de extracción o que las aguas están contaminadas, pues, como lo que pasa, por ejemplo, en Pichidani, donde hay un problema tremendo de contaminación de las aguas. Y han tenido ahí un montón de situaciones muy complejas, inclusive judicializadas, respecto de cómo resolver la contaminación del agua y todos los efectos que ha provocado que a través de las cañerías llegue esa agua contaminada, salubre a las casas, donde sea cañerías, califón rotos, es como, y los dirigentes son los que tienen que enfrentar directamente cara a cara con la gente esas problemáticas. Perfecto. Profesora Victoria Martínez agradece también la presentación y consulta si es que hay alguna bibliografía para poder profundizar en estas temáticas que usted pudiese compartir por esta vía. Bueno, por suerte, sobre estos temas, sobre los sociohídricos, hay mucha bibliografía, ¿ya? Y hay centros de investigación también en Chile que han investigado mucho. Por ejemplo, el CR2 que yo lo cité ahí tiene varios informes que son súper útiles para entender la problemática. Acá también en la UC hay un centro de investigación también de Derecho y Agua que también publica y tiene muchos elementos interesantes. Desde las ciencias sociales también hay distintas teorías que van problematizando el tema del agua, desde, por ejemplo, posicionamientos teóricos como la ecología política, como las ontologías del agua, como la gobernanza del agua. Entonces, la verdad es que si uno ingresa a Internet y busca estos centros de investigación o busca por palabras clave como vínculo persona, sociedad, naturaleza, o gobernanza del agua, o gestión sociohídrica, o gestión integrada de cuenca. A partir de esas palabras clave, uno puede ir llegando a mucha bibliografía actualizada y muy interesante respecto de estas problemáticas. Lo que no quita que sí haya muchos otros aristas que se pueden seguir investigando y que se puede seguir publicando al respecto. Muchas gracias, profesora. Ahora, bueno, Eduardo Morales pregunta si dentro de los efectos antrópicos también debería considerarse la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Por supuesto, ya sí, sí, debe considerarse. Yo creo que tú ahí diste un punto muy importante porque, por ejemplo, en la cuenca del río San Pedro Valdivia, quizás nosotros no nos encontramos con el problema de la disposición, como que la gente no accedía a agua porque no había, como si en algún minuto fue en Petorca, por ejemplo, a propósito de la sequía. También habían problemas para acceder, pero esos problemas para acceder tenían que ver con la calidad del agua, porque las aguas estaban contaminadas por actividades industriales. Entonces, sí, el tema de la contaminación del agua es relevante y va vinculada con la discusión de la calidad del agua. Ahí entra el tema, el gran tema de la calidad del agua, eh, en donde también hay países como México que tienen estas tensiones entre la calidad del agua y las lógicas de gestión y gobernanza, se cruza con lo sanitario. Es bien interesante también ese tema, sobre todo cuando a partir de muchas veces los sistemas sanitarios rurales o los camiones aljibe se distribuye agua a postas rurales, a escuelas. O sea, aquí hay temas muy sensibles respecto a cómo vamos cuidando la calidad del agua, sobre todo cuando se trata de aguas que se mantienen en estanques.
que es distinto como uno en la ciudad que abre la llave y hay como un externo que resuelve la calidad del agua y uno no se preocupa de eso. Pero en las zonas rurales la gente tiene que guardar el agua en estanques, preocuparse de que el agua mantenga su calidad, ir midiéndola, y eso también requiere un proceso de educación y de organización familiar inclusive respecto de cómo vamos manteniendo esa agua en buena calidad para que luego no aparezcan problemas sanitarios. Y aquí yo creo que el clima de Chile ayuda, pero también con estas variaciones climáticas es complejo el, el cómo mantener lo que hoy día tenemos como calidad de agua en nuestro país, que yo creo que es buena si quizá uno lo compara con otras realidades. Perfecto. Bueno, profesora, en honor en virtud del tiempo, vamos a leer las últimas tres preguntas que hay en el chat. Primero, Paul Col, que pregunta si se pudiese mencionar sobre algunos ejemplos con respecto a la valoración de saberes y conocimientos locales aplicados a combatir la escasez hídrica. Ya. Bueno, Daniela Guerra después pregunta sobre las ontologías del agua, de qué forma se podría hacer una aproximación metodológica en terreno que permita comprender las relaciones en torno al agua desde este enfoque y desde la perspectiva de los actores. Y finalmente, Cristian Serna pregunta cuáles estima que son los desafíos progresivos en políticas públicas con relación al agua como bien común y bien de mercado, y cuáles serían las acciones regresivas en política pública en esta materia considerando la actualidad. Ya. Voy a hacer como una síntesis en general, ya, por virtud del tiempo también una pregunta, voy a hacer, o sea, una respuesta más bien breve. En relación a los desafíos progresivos, que se supere la fragmentación y que se avance en planificación territorial con perspectiva de cuenca. Retroceso, seguir con lógicas de emergencia que no permiten avanzar en políticas de largo plazo y que además generan una fuga de recursos muy grande a partir de la lógica actual que existe para ir resolviendo. Sin duda hay avance al respecto, pero creo que eso hay que fortalecerlo en el caso de Chile. Desafío progresivo, y ahí lo conecto con la otra pregunta, aprovechar los saberes locales. Porque aquí efectivamente yo creo que hay muchos saberes locales, saberes ancestrales, pero también saberes técnicos y saberes del funcionamiento de la cuenca que son relevantes. Y que permiten efectivamente abordar la escasez hídrica. Y ahí hay varias, por ejemplo, prácticas de organizaciones comunitarias. Conozco varias relacionadas a mujeres defensoras del agua, que por ejemplo, mira, la otra vez me compartieron un manual que hicieron unas mujeres en Petorca, que son puras prácticas para que tú puedas hacer un uso más eficiente del agua dentro de tu casa en contexto de escasez hídrica. Entonces, cómo ir estableciendo tecnologías domésticas de fácil acceso pero que te permitan, por un lado, mantener la calidad del agua, poder tener una mejor distribución a nivel familiar y poder hacer frente de manera comunitaria y organizada frente a la escasez. Entonces, prácticas hay muchas y ahí hay un ejemplo que yo te podría dar. Y ahí creo que en estas prácticas las mujeres y los pueblos originarios han tenido históricamente y hoy día lo tienen un rol súper importante de ser quienes van explicitando estas prácticas. O sea, yo creo que aquí los pueblos originarios tienen mucho que decir al respecto. Y las ontologías del agua, a través de metodologías reflexivas participativas, creo a mi juicio que los mapeos colectivos en asuntos sociohídricos son una muy buena herramienta, en donde a través, por ejemplo, de expresiones como la ilustración científica, como los diálogos comunitarios, como los recorridos de la cuenca, como los procesos de interpretación ambiental o territorial con componentes del agua, como el recorrer el río, como el establecer líneas, historias de vida y prácticas de memoria, son metodologías súper interesantes para poder abrir las ontologías del agua, que además conecta con la dimensión ética del agua, que hoy día yo creo que es determinante
a la hora de poder tomar decisiones, porque en la ética del agua que uno tenga la base, que tengan los políticos, que tengan los empresarios, que tengan las comunidades y que tengamos como nosotros como profesionales, es lo que finalmente va a determinar si se avanza o no. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Con esto, bueno, damos cierre a esta masterclass. Le agradecemos, profesora, por su presentación, por sus respuestas y también queremos agradecer a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, quienes participaron activamente en esta masterclass. Nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.